Qué gusto estar aquí nuevamente. Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hay que mantener la mente sana en cuerpo sano. Les saludo, soy la profesora Arely Roa Ortega y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy abordaremos el tema ¿Quién trata y contrata a cumplir se ata? ¿Sabían que en algún momento de su vida tendrán la necesidad de firmar un contrato? Además, antes de firmar alguno de estos, deberán leer cuidadosamente todo el contenido para interpretar con claridad las obligaciones y deberes que adquirirán. ¡Qué nervios eso de firmar contratos, maestra! Ya que estos son un instrumento legal tanto para proteger nuestros intereses como para cumplir con ciertas obligaciones. Así que esta sesión nos ayudará a aprender a interpretar y a entender a qué se comprometen o qué pasaría en caso de que no cumplieran con lo que se estipula en tales documentos. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. Recordemos que en esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado. Analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales, con el propósito de leer e interpretar contratos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, colores o lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto gratuito. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos en esta sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Saben qué es un contrato? ¿Alguna vez han visto un contrato de compraventa o uno comercial? ¿Comprendieron su información? Interpretar correctamente los documentos que regulan la prestación de servicios es fundamental para comprender los derechos y obligaciones que se asumen. Por ejemplo, al comprar un producto, al abrir una cuenta bancaria o al arrendar una vivienda, se recibe un documento como este, donde se especifican los detalles de cómo será esta relación comercial. Y deja comentarte un dato curioso. Aunque se tienen registros de acuerdos entre personas en la antigua Roma, el contrato como tal surgió en el siglo XVI en Europa. Fue creado por los jesuitas y en él se contemplaba el respeto a la voluntad de las partes y a la libertad de contratar. Yo encontré otra información al respecto. La definición de contrato, según el Código Civil Federal, en su artículo 1792, lo define como lo siguiente. Contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el fin de transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Toda persona involucrada en la firma de un contrato tiene derechos y obligaciones. Estos varían según el tipo de contrato que se utilice. Ya escuchamos algunas definiciones de contrato, pero para interpretarlos vamos a empezar a enfocarnos en ¿qué es un contrato de compraventa? Para ello, sigamos ayudándonos con lo que nos dice el Código Civil Federal en su artículo 2248. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. En este tipo de contrato se puede transferir algún bien, por ejemplo, una casa o un automóvil. Ya vimos que la definición de contrato y la de contrato de compraventa son distintas. La primera es un término general
y la segunda es más específica. En este caso, mencionamos el de compraventa. Su nombre lo indica. Hay una persona que compra y otra que vende. Es importante conocer de qué trata cada uno, ya que de esto dependerá su interpretación. Así es. Diariamente las personas realizan intercambios de bienes o servicios. Por ejemplo, muchos pagan renta por su vivienda, contratan algún servicio, la luz, el servicio telefónico, y en casi todos esos movimientos se utilizan documentos legales o administrativos. Algunos de ellos son los contratos. Ahora sabemos que aparte del recibo, también se utiliza otro tipo de documento legal, que es el contrato, donde haremos más énfasis, ya que nuestro propósito es leer e interpretar contratos. El contrato se trata de un documento más formal y es utilizado por personas que, por ejemplo, compran una casa, contratan una línea telefónica o servicios de internet, entre otros. ¿Han tenido la oportunidad de ver algún documento como este? Podrían preguntarles a sus familiares si tienen uno y si pueden facilitárselo a ustedes. Así podrían ver de cerca un documento real y aprender un poco más. Es una buena idea. Por ejemplo, al contrato que se realiza para tener servicios de Internet se le conoce como contrato de prestación de servicios. El Internet es un servicio que se renta por un tiempo determinado. Para poder interpretar y entender estos contratos es necesario identificar formato, estructura, datos personales que se requieren reconocer, tipo de vocabulario que se emplea para interpretarlos correctamente. A mí me pasó que cuando contraté el servicio de internet tuve que leer detenidamente toda la estructura del contrato para poder entender qué es lo que me estaban ofreciendo. Además, saber qué datos iba a proporcionar. Muy bien, identificaste la estructura y el contenido de un contrato. Para ampliar estos dos términos, veamos en qué consiste cada uno en las siguientes imágenes. Para interpretar documentos administrativos o legales es necesario identificar, inciso A, la estructura. Examinar el formato del texto para comprender cómo se organiza la información. Entonces, la estructura es el modo como están organizadas las partes de un contrato, que es el formato fundamental para que cumpla con su objetivo. Inciso B. Contenido. Analizar la información que incluye cada parte y comprender todos los datos. Hasta aquí ya entendimos que para leer e interpretar contratos, estos deben de expresar y transmitir de manera ordenada y concisa la información referente a un compromiso adquirido entre dos partes. El lenguaje debe ser apropiado y dirigido tanto a un público especializado como al que no lo es. Así es, ya que la finalidad es llegar a entender las necesidades, intereses y preocupaciones de los contratantes, así como de expresar con claridad el objetivo encomendado. Aunque, profesora, a veces algunos contratos son difíciles de entender en su totalidad. Porque también es necesario usar ciertos términos legales, pero si practicamos y nos familiarizamos con ellos, no será nada complicado después. Es importante saber que para leer y poder interpretar un contrato, debemos conocer en qué consiste cada parte. Así que los invito a ver las siguientes imágenes, donde se describe en qué consiste cada una. Número 1. Naturaleza del contrato. Especifica el nombre del documento. Número 2. Proemio. Lugar y fecha donde se lleva a cabo el convenio y las partes que lo celebran. Cuando mencionamos la naturaleza del contrato, hacemos referencia al tipo de contrato. Por ejemplo, cuando leo un contrato de compraventa, el título es Contrato de compraventa. Y en la parte del proemio vamos a encontrar la fecha en la que se celebra el contrato, nombres de las partes, si hablo de compraventa, encontraré vendedor y comprador. También la edad, estado civil, lugar de origen y domicilio. Estás en lo correcto.
Continuemos con la siguiente imagen para conocer las partes que faltan y que son cláusulas y firmas. Número 3. Cláusulas. Establecen las condiciones y posiciones acerca de un acuerdo determinado. 4. Firmas. Dan validez legal al documento. En todos los contratos podemos encontrar la misma estructura: título, proemio, cláusulas, firmas. Pero el contenido de estos elementos puede variar dependiendo de la naturaleza del contrato. Pues en un contrato de arrendamiento encontraremos palabras como arrendador y arrendatario. Y en uno de compraventa encontraremos comprador y vendedor. Es importante identificar qué tipo de contrato es el que se va a llenar para que se pueda leer e interpretarlo. En los contratos también debemos de identificar los derechos y obligaciones que se tiene para interpretarlo de manera completa. Ahora veamos el siguiente ejemplo de un contrato de compraventa. Analicemos cada una de las partes que se mencionaron. Usamos nombres y situaciones ficticias, pero nos servirá perfectamente. Recuerden que es importante comprender cada una de ellas, ya que esto nos facilitará la lectura e interpretación de este. Observen cada una de ellas. En este contrato encontramos lo siguiente: título, que es contrato de compraventa; proemio, que es en la ciudad de Puebla, Puebla a 15 de marzo de 2020. Comparece por una parte el C. Rafael Martínez Hernández, en su calidad de vendedor, mayor de edad, estado civil, casado, con domicilio en Boulevard Las Margaritas número 66, Colonia Centro de esta ciudad. Y por la otra parte, el C. Julio González Ramírez, en su calidad de comprador, mayor de edad, estado civil, soltero, con domicilio en la calle Francisco Saravia número 21, Colonia Paz de esta ciudad. Ambos manifiestan su consentimiento para celebrar dicho contrato de compra-venta de auto al tenor de las siguientes cláusulas. Cláusulas, que son: primera, manifiesta el vendedor, el C. Rafael Martínez Hernández, ser dueño único y exclusivo del auto, objeto de contrato. Segunda, el comprador, el C. Julio González Ramírez, pacta con el vendedor otorgar el pago al contado al momento de la entrega del bien. Tercera, una vez otorgado el pago, el vendedor se obliga a entregar el bien, objeto del contrato, al comprador. Una vez leído el contenido del contrato, como prueba de conformidad, las partes firman el presente documento. Y, finalmente, las firmas. En este apartado van los nombres del vendedor y comprador, así como de dos testigos: vendedor, comprador. Como observaron, en este contrato se tiene como título compraventa. En este se utilizan los términos comprador y vendedor. También se redacta con un lenguaje específico, claro y preciso. Profesora, ¿y si encontramos contratos con tachaduras o borrones o partes rotas? Será totalmente inválido. El documento debe estar claro, legible y en buen estado, sin ninguna tachadura o enmendadura. Los contratos son diferentes y, por tal, tener distintos formatos, es decir, pueden utilizar otros tamaños y tipos de letras, tener líneas o recuadros para escribir, ser un machote o formato para rellenar, o bien pueden distribuir los elementos en el espacio de la hoja de manera distinta. Pero sus elementos estructurales que hemos visto deben estar ahí para facilitar su entendimiento por las partes involucradas y sustentar su validez. Sí, es cierto, como vimos en la imagen, los contratos se organizan con distinto tipo de letras en títulos y subtítulos. Los números pueden ser arábigos o romanos para distinguir apartados o hacer uso de incisos en las aclaraciones. A estos elementos visuales se les conoce como recursos gráficos. La forma puede variar, pero no el fondo.
Es necesario leer con cuidado cada una de sus partes y aclarar todas las dudas que surjan cuando se esté dando lectura al documento antes de firmarlo. Ahora, creo que es hora de realizar un reto. ¿Listas y listos? Primero, busquen un contrato en su libro de texto o pregunten en casa si hay copia de alguno. Luego, léanlo. Después de esta sesión y busquen aquellas palabras que no entiendan. Tomen nota de ellas. Después, localicen su definición en un diccionario y escríbalas en su cuaderno. De esta forma irán familiarizándose con los términos y les será más fácil leer un contrato y así poder ayudarles a sus familiares mayores también. Comprender el vocabulario en todos los contratos, pues con eso se tendrá claro lo que se está aceptando. De lo contrario, se corre el riesgo de incumplirlo. Y esta puede llegar a tener consecuencias, como, por ejemplo, el pago de una multa. No queremos pagar multas y por eso debemos leer e interpretar todos los datos del contrato. Y si no entendemos alguna palabra, hay que buscarla en los diccionarios. Vimos anteriormente la estructura del contrato, pero también otros textos se dividen en párrafos que permiten interpretar los datos. En los contratos se hace principalmente en las cláusulas, que señalan las disposiciones o acuerdos. Lo más importante es que ustedes vayan asimilando esta información para que sea útil. Y si tienen algunas dudas, quizá sean las mismas que tienen algunos de sus compañeros. Así que vamos a escucharlos. Quisiera saber, ¿cuál es la función de un notario en la redacción de contratos de compraventa? Escuchemos al licenciado en Derecho Enrique Aguilar Páez, quien nos compartirá más información al respecto. Dicho acto jurídico reviste dos momentos importantes. El primero, cuando el notario compila todos los requisitos de ley para su debida firma ante su fe pública. El segundo, cuando el notario acude ante el registro público de la propiedad y del comercio para su debida inscripción mediante la asignación de un número. Este acto le da publicidad y certeza jurídica tanto al comprador como al vendedor de su contrato de compraventa. Como pudimos escuchar, la función del notario es fundamental para dar certeza y legalidad a los contratos de compraventa. Tenemos otra pregunta más. ¿Cuál es la estructura de un contrato de compraventa? Escuchemos la respuesta del abogado Aguilar Páez. El contrato de compraventa refiere una estructura de tres elementos básicos: sujeto, objeto y precio. El sujeto se denomina así a las partes comprador y vendedor. El objeto, que es el bien o los derechos creados sobre las cosas, motivo de la transacción. Y el precio, que tiene que ser un valor justo y real y que se encuentre dentro del comercio. Bien, pues ya conocemos que un contrato de compraventa debe tener ciertos elementos y estos deben ser inalterables. Sabemos que pueden tener más preguntas. Escuchemos con atención unas más. A mí me interesa saber, ¿qué consejos nos puede dar para leer e interpretar de forma correcta los contratos? Para poder interpretar de manera correcta los contratos, se sugieren los siguientes puntos. El contrato tiene que ser claro y preciso. Se deben describir los elementos circunstanciales de tiempo, lugar, modo y forma para poderse cumplir. La voluntad tiene que ser libre y espontánea para su firma. Y se deben respetar las normas y las costumbres del lugar. Muy bien. Escuchemos una última pregunta. Me interesa conocer qué elementos fundamentales debe de tener un contrato. Los elementos esenciales y fundamentales de un contrato son los siguientes: el consentimiento de las partes para firmarlo, el objeto, que tiene que ser lícito y real, la capacidad para comprometerse, las formalidades de ley que deben de cumplirse de manera solemne o requisitadas por el notario, y por último la causa, que genera el motivo y el deseo para celebrarlo.
Agradecemos la colaboración del abogado Enrique Aguilar Páez. Ahora conocemos más sobre la función de un notario en la redacción de contratos de compraventa y la estructura del mismo. También considero útiles los consejos que nos da el notario para leer e interpretar de forma correcta los contratos. Ahora tenemos mayor claridad de los elementos fundamentales que debe tener un contrato. Llegó el momento de poner en práctica lo que hemos analizado, cumpliendo un reto más, donde ustedes puedan contestar lo que se pregunta. ¿Están listas y listos? Mucha atención, aquí vamos. Si así lo prefieren, pueden ir anotando las respuestas en su cuaderno. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que producen ciertas consecuencias jurídicas. Inciso A, las leyes. Inciso B, las normas. Inciso C, el contrato. Ya sé cuál es la respuesta. Eso lo vimos al inicio de la sesión. Y bueno, ¿ustedes ya saben cuál es la opción correcta? En un momento veremos cuál es la respuesta. Bien, vamos con la siguiente. Para interpretar documentos administrativos o legales es necesario identificar: inciso A, títulos y subtítulos. Inciso B, estructura y contenido. Inciso C, cláusulas y firmas. No olviden anotar las respuestas en su libreta. También pueden apoyarse en sus apuntes si eso les facilita recordar. Continuemos. De acuerdo con la estructura de un contrato, estas dan validez legal al documento. Inciso A, las firmas. Inciso B, las cláusulas. Inciso C, proemio. Terminamos nuestro reto. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron responder todas las preguntas de manera correcta? Si no fue así, no se preocupen. Veamos las respuestas. ¿Listas y listos? Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que producen ciertas consecuencias jurídicas. Inciso A, las leyes. Inciso B, las normas. Inciso C, el contrato. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Para interpretar documentos administrativos o legales es necesario identificar: inciso A, títulos y subtítulos. Inciso B, estructura y contenido. Inciso C, cláusulas y firmas. Y la respuesta correcta es el inciso B, estructura y contenido. De acuerdo con la estructura de un contrato, estas dan validez legal al documento. Inciso A, las firmas. Inciso B, las cláusulas. Inciso C, proemio. La respuesta correcta es el inciso A, firmas. No olvidemos que repasar nuestros apuntes sobre la sesión puede ayudarnos a enfatizar nuestros conocimientos. Hemos llegado al final de Quien trata y contrata, a cumplir se ata. No se les olvide que todo acuerdo que se realice debe de estar pactado por escrito para que tenga validez. Y a leer todo muy bien, hasta las letras chiquitas, ¿no? En esta sesión de Lengua Materna 2, trabajamos con el aprendizaje esperado. Analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales. Y nuestro propósito fue leer e interpretar contratos. Les invitamos a reforzar este contenido buscando en su libro de lengua materna el aprendizaje esperado y el propósito, así como también contestando las actividades que se vinculen con lo aprendido en la sesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!